Es raro, primero que nada, encontrar un amor más fiel y fuerte que el de una madre por sus hijos. Y hoy vamos a ver un mensaje de la palabra de Dios. Y estaba reflexionando en la vida de la Virgen María. Entonces vamos a reflexionar sobre el ejemplo de María como madre. Estamos listos para explorar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Bienvenidos todos aquellos que tienen poquito en Iglesia Vida, que se han conectado, sean muy bienvenidos a Iglesia Vida. Y hoy vamos a ver un mensaje de la palabra de Dios. Y estaba reflexionando en la vida de la Virgen María, tan conocida para muchos de nosotros, sobre todo los que vienen de un trasfondo católico. Crecimos viendo imágenes de la Virgen, y como cristianos entendimos al venir a Cristo que nuestro acercamiento, nuestra convicción sobre la Virgen María es que fue una gran mujer de Dios, la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es verdad que los cristianos despreciamos a María, pero lo que sí es cierto es de que tenemos un entendimiento bíblico sobre quién es María. Y ese entendimiento bíblico nos lleva y nos muestra que en la Escritura todas las oraciones que Dios quiere que nosotros hagamos, la comunión que tenemos con Dios, no es a través de Juan, ni a través de Moisés, ni a través de Abraham, ni a través de San Pedro, sino a través de Jesucristo. Y la Virgen María, aunque fue una mujer de Dios grande que está en el cielo en la presencia de Dios, no es a quien nosotros tenemos que estar constantemente viendo y pidiendo que interceda por nosotros, porque no es algo bíblico. No es porque estemos en contra de María, sino porque nuestra fe está regida por Jesucristo y por la doctrina apostólica, lo que los apóstoles que estuvieron con Jesús nos enseñaron. Y nunca vemos nosotros oraciones a nadie más que no sea a Dios en las Escrituras. Pero podemos aprender del ejemplo de María. Y si tú vienes hoy y no eres mamá, dices, este mensaje no es para mí. No, pues tú o tienes una mamá en tu vida o tienes una hija que va a ser mamá. Y independientemente del Día de la Madre, Dios siempre habla a través de su palabra, ¿no es cierto? Dios siempre tiene un mensaje, hay algo para ti. Siempre Dios no te trajo por casualidad. Siempre su palabra habla, y dice el libro de Isaías que el Señor manda su palabra como Dios manda la lluvia y la nieve, que hace germinar la semilla y produce fruto en nosotros. Entonces vamos a reflexionar sobre el ejemplo de María como madre. Es raro, primero que nada, encontrar un amor más fiel y fuerte que el de una madre por sus hijos. Es que el amor, de acuerdo a Dios, no es solamente un sentimiento o una emoción de querer a alguien, sino que el amor es entregarse buscando el beneficio de la persona que amamos. Dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor por ti, por cada uno de ustedes, por ti. Dios mostró su amor por ti, en que tú, siendo aún pecador, aún habiendo ido en contra de su voluntad, que has vivido muchas veces en egoísmo, has tomado decisiones pecaminosas, ha habido maldad en nuestros corazones, a pesar de eso, dice la Biblia que Cristo murió por nosotros. El amor tiene que ver con que Dios buscó nuestro beneficio en Jesús, no porque lo merecíamos, no porque sintió bonito por nosotros, sino porque para Él nosotros valemos y somos importantes porque somos su creación. Y Él quiere que lo conozcamos, que tengamos una relación con ese Dios vivo y verdadero. Pero lo cierto es que el amor que más se asemeja, pues es el amor de los padres, ¿no? Tanto el papá como la mamá, pero tristemente ha habido una mala historia creo que en México ha habido un censo de que había 35 millones de familias, y de las cuales 15 millones de familias en México estaban con una madre soltera, ¿sí? Muchísimos de los niños que crecen ahora crecen en un hogar donde están separados los papás por el divorcio o porque los padres se desentendieron. Y es más fácil encontrar un papá que se desentiende que una mamá que se desentiende. Por eso es que el Día de las Madres se le hace tanto, ¿no? De las flores y hasta mariachi, Día de las Madres, y a los padres, pues a ver qué nos toca, ¿no? Es triste.
Dice el día de del padre y de la madre es lo mismo, nada más que el día de la madre gastan mucho más los hijos generalmente. Y hay de todo en esta vida. Quizá para algunos de ustedes este día es un día triste porque tuvieron una mamá que fue desnaturalizada, que te trató mal, que se desentendió de ti. Hay casos así. Para otros es un día triste porque tu mamá ya partió, falleció, ya no está aquí contigo. Y son días donde hay sentimientos y emociones encontradas, siempre que es día del padre, día de la madre. Pero lo cierto es de que el amor de una madre es sumamente fiel. Por ejemplo, algo que notaba en México, en la Ciudad de México, me tocó ir a compartir la fe en Cristo a las prisiones. En unos meses de mi vida, cuando estaba en la Ciudad de México, íbamos y había una cárcel, creo que se tenían un grupo que se llamaba Jericó, como las murallas de Jericó, y estaba conociendo a los presos, muchos de ellos allá conocieron a Cristo. Y cuando veías las prisiones de hombres, había filas de mujeres que estaban yendo a ver a los delincuentes que estaban atrapados en la prisión. Generalmente muchas mamás, ¿no? O sea, el mundo no te perdona, pero la mamá te ama a pesar de que tú hayas sido de lo peor. Y cuando ves a las prisiones de las mujeres, hay muchísimo menos visitas en prisiones de mujeres que las prisiones de los hombres, porque la mujer tiende a ser más fiel. Y por eso el Día de la Madre es un día tan especial. Es raro encontrar un amor más fiel y fuerte que el de una madre por sus hijos. ¿Por qué? Pues el hecho de gestar a tu hijo en tu vientre. Yo me acuerdo cuando tuve a Andrea. No es cierto. No, ¿verdad? No puedo decir eso. Cuando lo tuvo mi esposa. ¿Cuántas de ustedes, si pudieran turnarse con su esposo, le entrarían al experimento? Todas, ¿no? Ahora tenlo tú, yo tuve el primero. Estaríamos, ay hermano, ayúdame, ¿no? Gracias a Dios, hombres, fuimos suertudos, nos fue bien, que no nos tocó tener hijos. Pero la mujer por 9 meses tiene que tener a ese bebé en su vientre, cargar con él. Y ahí comienza todo, ¿no? Porque ya que nacen, tienes que atenderlos todo el tiempo, darles de pecho para que puedan ellos sentirse, pues estar bien alimentados. Darles de pecho. El amor de una madre por sus hijos es de verdad muy especial. Y en María vimos eso con Jesús, que María era una muchacha joven, probablemente tenía 12 a 14 años. Pensamos en la Virgen María y nos imaginamos una persona de 20 y tantos, ¿no? Pero en la cultura semítica, en la cultura del primer siglo, se casaban muy jovencitas. La Biblia nos dice que María estaba desposada para casarse con José. Y esto era una tradición en la cultura judía, que los padres elegían la esposa y el esposo claro, teniendo en cuenta lo que los hijos querían, pero el matrimonio era un asunto no solo de un hombre y una mujer enamorados, era un asunto de un hombre y una mujer que querían hacer vida juntos, y los padres del hombre y los padres de la mujer. Y hasta el día de hoy así es en la India, hay matrimonios arreglados. Recuerdo, hace tiempo estábamos en una mesa sentados en una organización de misionera en el mundo, y había una pareja hindú. Y les dije, yo conocí a mi esposa cuando yo tenía 5 años y ella tenía 3. ¿De veras? Sí. Y me dicen, no, yo la conocí el día que nos casamos. Y yo en mi ignorancia me río y digo, ja, 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 ja. Porque pensé, pues es que hasta que te casas realmente conoces a una persona. No, era de verdad, se habían conocido en el altar a la hora que se casaron. Organizaron los padres la boda y en el altar se vieron por primera vez. Es real. Y dice, y ahora nos amamos y nos queremos. Interesante, ¿no? Por eso es importante, jóvenes, siempre presta atención a lo que dicen tus padres, ¿sí? No me gusta ese muchacho, no me gusta esa muchacha. Presta atención, después ya es demasiado tarde. A veces los padres ven cosas que tú no ves. O sea, obviamente eso no es determinante, porque tiene que ser determinante la voluntad de Dios. Y si ves que es una buena persona y que nada más es por una cosa, porque no tiene dinero, por eso no le gusta a tus padres, o porque no es católico, porque no es testigo de Jehová, o qué sé yo, pues obviamente vas a usar tu criterio. Pero si tus padres ven cosas que tú no ves, presta atención. Muy importante. Cuando la familia está contenta, hay gente que se va a casar y dice, no, me voy a casar, mamá, o una amiga, un amigo, me voy a casar con fulanito. Y tú sabes como que no le conviene a esa persona, como que el muchacho es medio flojo, medio vago, o la muchacha es medio chismosa, entremetida. Me voy a casar.
y le dices, felicidades, pero en tu corazón no te alegras porque sientes que algo no checa. ¿Les ha pasado eso? ¿Qué te queda hacer más que felicidades, no? Pero por dentro dices, pues ojalá les vaya bien, ¿no? Pero qué bonito cuando te vas a casar bien y la familia dice, felicidades. Cuando todos están contentos, esa es una buena señal que has encontrado una persona que vale la pena. Y dice la Biblia que María estaba desposada para casarse con José. Antes de la anunciación del ángel Gabriel que llegara y le dijera, vas a concebir un bebé del Espíritu Santo, porque iba a ser el Mesías de Dios. Decía el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, dice, de la tribu de Efraín, esta ciudad de Belén, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es en Belén de Judea donde nace Jesús. Él cumple las profecías de Dios. Iba a venir Dios al mundo en Jesús. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y María no sabía que ella iba a ser esa virgen. Mujer virgen era una doncella que no se había casado, una mujer jovencita que no se había casado. Y viene la anunciación del ángel, pero antes de eso dice la Biblia que ella estaba comprometida para casarse. Ahora, usemos la lógica. ¿Para qué se iban a casar María y José? ¿Para qué se iba a casar la Virgen María con San José? ¿Se iban a casar solo porque él era un viejito que ya tenía otros hijos para hacerle compañía? ¿O se iba a casar porque querían formar una familia y eran una pareja judía que amaban a Dios y que querían formar una familia? ¿Usted qué piensa? Se querían casar porque querían formar una familia. Esto sucedió antes de que el ángel viniera. Quiero decirte que la tarea que le fue encomendada a María fue muy importante, porque era crear al Hijo de Dios, crear a Dios en su encarnación en el mundo, naciendo como hombre. Y fue una tarea importantísima. Pero la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros como padres es muy importante también. Porque si tú eres papá o piensas ser papá algún día en el futuro, la verdad que muchos se desaniman y dicen, el mundo está súper feo, ¿para qué voy a traer otro bebé cuando hay tanta maldad en el mundo, tanto odio, tantas guerras, tanta desestabilidad? Pero la realidad es que tener hijos es una bendición de Dios, también una gran responsabilidad. Cambia tu relación matrimonial, porque ahora el enfoque son los hijos. Ahí es donde tenemos que poner límites, guardar nuestro matrimonio. Pero tu desempeño como mamá o papá es un legado que tú dejas al mundo. O sea, hay muchachos sinvergüenzas. A veces uno escucha las noticias, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, que llega una persona y es una viejita de 70, 80 años, y llega un muchacho y ¡pum!, le da un golpe en la cara, una patada. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que un teenager de 18, 19 años le haya pegado a una viejita desamparada? A lo mejor para quitarle un reloj o porque le cayó mal. Dices, pero ¿dónde están los padres? ¿No? Creo que fue en Chicago, ¿no? Que hubo la venganza de los teenagers. ¿Sí? ¿Escucharon eso? Que varios jovencitos salieron a la calle y empezaron a atacar a los turistas en Chicago, a saltar arriba de los carros, romper vidrios, golpear personas. Y tú dices, bueno, pero pues ¿dónde están los padres de estos chamacos, no? ¿Dónde están? Y la verdad es de que ¿cómo criamos a nuestros hijos si los desatiendes, si no les das amor, si no les das corrección, si no les corriges a tiempo? Estás dejando un mal legado al mundo. Pero si nosotros corregimos a nuestros hijos, les enseñamos el valor de otras personas, que hay que respetar a otros, el valor de ser compartidos, de no ser egoístas, de saber que necesitamos de Dios en nuestras vidas, porque Dios es el autor de la vida, y que hay que respetar a Dios, y que si respetamos y amamos a Dios, nuestra vida va a caer en orden todo lo demás. Que busque primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a dejar un legado de buenos seres humanos en el mundo. Seres humanos imperfectos, pecadores, pero conscientes de la necesidad de respetar a Dios y a los demás. Tu desempeño como mamá o papá es un legado que dejas al mundo. El primer principio que quiero compartirles que vemos en la Virgen María: si quieres ser una buena mamá o un buen papá, ama a Dios y busca su voluntad. Eso forma nuestro carácter para que seamos buenos padres.
hace toda la diferencia del mundo en nuestras vidas caminar con Dios. Si quieres ser una buena mamá o un buen papá, ama a Dios y busca su voluntad. En Lucas, el ángel Gabriel le anuncia a María que va a ser la madre del Mesías. ¿Qué dijo María? Oye, pero si apenas tengo 12 años. Ahorita las chamacas de 20 no saben ni qué hacer con su vida, ¿no? Y imagínense la Virgen María, 12, 14 años de edad. Dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Podría haber objetado y podría haber dicho, bueno, pero yo tengo planes, ¿qué va a decir la gente? ¿Quién me va a creer que voy a tener un bebé sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre? Va a arruinar mi reputación, mi vida. Yo estoy comprometida a casarme con José. Voy a desilusionar a mis padres, voy a tener que dar un montón de explicaciones. Pero vemos que hubo una disposición de saber, ok, esto que viene es de Dios. No lo entiendo, pero Dios tiene un propósito para mi vida. Y vemos una actitud en María de una sierva de Dios, alguien que quería ser útil a Dios en su reino. La pregunta es, ¿tú quieres ser útil a Dios en tu reino? Si quieres ser una buena madre, ¿te consideras una sierva de Dios, alguien que sirve a Dios? Dice, que Él haga conmigo como me has dicho. Y en el versículo 46 continúa diciendo, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué dijo? Mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. ¿Qué viene a tu mente cuando ves este diálogo de María al recibir la noticia del ángel? Yo creo que vemos una mujer dispuesta a ser usada por Dios. Y tenía un papel importantísimo, ser la madre de Jesús, la madre del Mesías. Antes de ser una buena madre, sé una buena cristiana. Si quieres ser una buena mamá, ¿cuántos de ustedes quieren ser buenas madres, buenas mamás? Levante la mano si eres mamá y quieres ser buena mamá. ¿Sí? Y si eres soltera y algún día quieres tener hijos, ¿cuántos de ustedes quieren ser una buena mamá también? ¿No quieren ser buena mamá? Ok, muy bien. No les dé pena. Sí. Muchachos solteros, vean las manos levantadas, por favor. Antes de ser una buena madre, sé una buena cristiana. En segundo lugar, lleva a tus hijos a Dios con tu dirección y con tu ejemplo. Dice algo, hay un dicho así, ¿no? Que las palabras son importantes, pero que el ejemplo te arrastra, ¿no? El ejemplo es muy importante. No podemos decirle a nuestros hijos, busquen a Dios cuando nosotros no buscamos a Dios. Pongan a Dios en primer lugar, pero los metes al fútbol los domingos y dejas que ya no vuelvan a ir a la iglesia porque están en su práctica de fútbol. Le estás diciendo que el fútbol es más importante que Dios. O te quedas porque tienes mucha ropa que lavar y muchas cosas que hacer y cuando van de vacaciones nunca, no sé, aun si cae en domingo no hacen un servicio familiar o visitan una iglesia donde están haciendo la vacación. No sé, son las pequeñas cosas que muestran a los hijos, Dios es importante. Lleva a tus hijos a Dios y sé un ejemplo con tu vida en la forma de vivir. En Lucas 2:22, cuando nació Jesús, llevaron a Jesús al templo. No vemos que bautizaban bebés, pero sí vemos que José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ahora, imagínate que ellos estaban en Galilea y llevar a viajar hasta el templo en Jerusalén al sur, muchísimos kilómetros, mucho tiempo de viaje entre montañas para poder presentar a su hijo en el templo de Dios. Y a veces nosotros, la iglesia nos queda 40 minutos a una hora y decimos, está bien lejos, me quedo en la casa, ¿no? Y vemos aquí una mujer que querían y un hombre como José que querían poner en prioridad a Dios en sus vidas. En Lucas 2:41 dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Cómo funcionaban las cosas en el mundo judío del primer siglo? Es que los judíos fuera del templo en Jerusalén se reunían en la sinagoga. La sinagoga era una congregación de hombres y mujeres que amaban a Dios, que querían orar a Dios, leer las escrituras, ser guiados por las enseñanzas de Dios a través de Moisés y los profetas. Entonces María y José acostumbraban seguramente ir a la sinagoga en Galilea, pero aparte cada año subían a celebrar esas fiestas importantes como la Pascua, que celebraban que Dios les había libertado de ser esclavos en Egipto. Y dice la Biblia que cuando cumplió 12 años fueron allá, según era la costumbre, a celebrar al Señor, a darle gracias.
Y de hecho Jesús se perdió allá a los 12 años platicando con los expertos de la ley, los expertos en las escrituras. Pero vemos consistentemente a María, desde el nacimiento de Jesús hasta los 12 años de edad, una mujer que ponía en prioridad a Dios y quería que sus hijos conocieran a Dios. 30 años después de la presentación o más, cuando Jesús muere en el Calvario por nosotros y María está presenciando esa escena tan horripilante de ver a su hijo golpeado, ensangrentado, crucificado como un criminal, sabiendo, o sea, ¿qué habrá pasado por su mente? Sabiendo que era el Mesías a quien ella había dado a luz. Ella sabía que no había dormido con ningún hombre y que quedó embarazada. Ella sabía que el ángel Gabriel apareció. Ella sabía que Dios se había manifestado en Jesús desde las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, haciendo milagros, y de repente ver a su hijo crucificado en la cruz, ensangrentado, es algo muy difícil de procesar. Y a veces en nuestras vidas vienen cosas que no podemos entender, que Dios permite el sufrimiento, el dolor. En Hechos 1:14, cuando Cristo resucita y asciende al cielo, dice que se dedicaban ¿a qué? A la oración, junto con las mujeres. ¿Y con quién? Con los hermanos de Jesús y su madre María. Qué interesante, porque hace una distinción, porque la Biblia en muchos pasajes habla de los hermanos de Jesús. La Iglesia Católica Romana tradicionalmente dice no, María siempre fue virgen, ¿no? Fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Escuchan eso, ¿no? Los cristianos estamos de acuerdo que María fue virgen, que el nacimiento de Jesús fue una obra sobrenatural de Dios. Pero, ¿qué hacemos cuando vamos a los evangelios y vemos consistentemente muchos pasajes que habla de los adelphoi, de los hermanos? La palabra delfín, adelfo, delfo, significa útero, womb en inglés, ¿no? Y adelphos en griego significa que compartieron el mismo vientre, eso significa. Ahora, los judíos, al reconocerse hijos de Abraham, Isaac y Jacob a través de las generaciones, eran un pueblo compuesto de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Entre ellos se supone que eran parientes, hijos de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Y entre ellos acostumbraban a llamarse hermanos. Por eso cuando Pedro predica dice, varones hermanos, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice que nosotros al venir a Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Y como somos hijos del mismo Padre, no de la misma mamá, ¿verdad? Pero del Padre espiritual, tenemos una relación con Dios como nuestro Padre, de cariño y en amor. Nosotros los cristianos nos llamamos ¿cómo? Hermanos, hermanos en Cristo. Y lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento, hermanos, ¿sí? Pero cuando la Biblia habla del núcleo familiar de Jesús, o sea, aquí está hablando de hermanos en Cristo, hermanos del pueblo de Israel que se dedicaban a la oración. Y habla de ellos, hermanos en la fe, no se menciona la palabra hermanos, pero ellos eran hermanos en Cristo. Dice junto con las mujeres, y ahora hace una distinción específica. Y con los hermanos de Jesús y su madre, María. ¿La madre de quién? La madre de los hermanos de Jesús. Sí, su madre María. Perseveraban en la oración. Vemos a María que desde que nace Jesús, consistentemente la vemos una mujer de Dios, entregada, llevando a sus hijos al templo, a las cosas de Dios, y después de la resurrección la vemos con sus hijos perseverando en la oración. María sin dudas fue una mujer obediente a Dios, dispuesta a ser útil a Dios, dispuesta al rechazo a fin de cumplir la voluntad de Dios. Hay algunos de ustedes que les da temor que su familia se entere que son cristianos, porque dicen, mi familia va a decir que me engañó una secta, que ya me confundieron. Mi mamá, mi abuelita espera que bauticemos al bebé, pero ahora que tengo mi fe en Cristo, yo veo que todo el bautismo es de hombres y mujeres adultos que se arrepienten de sus pecados y confiesan a Dios sus pecados. El requisito para el bautismo es arrepentirse y confiar en Jesús. Es imposible que un bebé que todavía no tiene conciencia de pecado, no razona de una forma como nosotros adultos desarrollados, no entiende, pueda confiar y arrepentirse en Jesús para que sea bautizado.
No hay un solo bautismo de un bebé en toda la Biblia. Pero como es una tradición que a tus abuelos los bautizaron, a tus papás los bautizaron, a ti te bautizaron en la Iglesia Católica, y llegas con esa convicción de entender mejor la fe y ver que en toda la Biblia no hay un bautismo de un bebé y que un bebé no puede cumplir este requisito, tú dices, ¿sabes qué, mamá? ¿Para cuándo bautizan al bebé? Y tú le dices, ¿sabes qué, mamá? No lo vamos a bautizar porque lo que hemos aprendido de Dios, queremos que cuando él sea grande o ella sea grande, nuestra hijita conozca a Dios como su Salvador y tenga una relación con Dios, y el bautismo es para gente adulta. Pero ¿cómo que no lo vas a bautizar? ¿Qué tonterías estás diciendo? Nosotros no te educamos así, a nosotros te bautizamos, y también a todos tus hermanos y a tus tíos. No estás traicionando la religión que te impartimos, y esa es una realidad que sucede en algunas familias, porque son luchas de convicciones. Y lo que uno puede decir es, mami, te amo con todo mi corazón, aprecio la religión, la fe que nos dejaron, buscando el bienestar de nosotros, acercarnos a Dios, y esa fe que nos dejaron nos dio un legado de respetar a Dios y de saber que Dios existe y que Jesucristo es nuestro Salvador, y eso lo aprecio mucho. Y no es mi intención llevarte la contraria, pelear contigo, mamá, pero entiende que nosotros ahora somos adultos, responsables, y tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y no veo esta práctica en la palabra de Dios, no es nuestra convicción. Entonces va a haber problemas. Entonces María estaba dispuesta al rechazo de verse embarazada con una panza grande sin haber dormido con un hombre, que José la dejara. Y José la quería dejar en secreto, ¿se acuerda? Pero un ángel le dijo a José, no te vayas, porque lo que ella tiene es una concepción del Espíritu Santo. Yo creo que esa fue la única manera que José, al ver un ángel, pudo decir, no, pues esto sí es de verdad, ¿no? Esto es de Dios, y se quedó con ella. Su propósito de María no era agradar a la gente, sino a Dios. Vemos que cuando en la Magnífica de Lucas 1:49, donde glorifica a Dios, utiliza lenguaje del Antiguo Testamento, del cántico de Miriam y de Moisés, cuando Dios libera al pueblo de la esclavitud y abre el mar y hace camino para ellos. Y vemos que María, las escrituras estaban en su corazón y las aplicaba a su vida. ¿Quieres ser una buena mamá? Sé una buena cristiana, que caminas con Dios, que conoces la palabra de Dios. Era una mujer de oración, como lo podemos ver en Hechos capítulo 1, que perseveraba en la oración. El tercer principio que quiero decirte, número 1, si quieres ser una buena mamá, tienes que ser una buena mujer cristiana, una buena cristiana que ama a Dios. En segundo lugar, tienes que llevar a tus hijos a Dios, ser consistente en enseñarles de los caminos de Dios, en traerlos a la iglesia, aunque te digan no tengo ganas, la iglesia es aburrida. Es una consistencia que como familia buscamos a Dios. Hermanos, yo cada noche me junto con mis hijos y tenemos un estudio, les leo de la palabra de Dios y tenemos un diálogo de las cosas de Dios consistentemente en la semana. De repente hay un día que no lo hacemos a la semana porque André estaba abajo en diferentes cosas y no pudimos juntarnos, pero tratamos de ser consistentes. Y yo soy el pastor de la iglesia, yo no pretendo que mis hijos sean pastores. Algún día yo ni siquiera quería ser pastor, pero vi la fe de mis padres que amaban a Dios, mi papá abogado, mi mamá maestra de idiomas, ama de casa, y eran personas que amaban a Dios, que Dios había transformado sus vidas. Yo no me imaginé que yo iba a ser pastor. Yo lo que sabía era que Dios era real, que Él era mi esperanza, que recuerdo cuando iba caminando a la escuela, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Dejabas a los niños caminar por kilómetros a la escuela. Y no te preocupabas, se los van a robar. Y aquí ya no podemos hacer eso en estos tiempos. Pero yo me acuerdo que iba caminando a la escuela y hablaba con Dios y vi a Dios responder muchas oraciones en mi vida. Dios se volvió mi mejor amigo y Dios me guardó de muchas tonterías que compañeros de clase se metieron en problemas. Hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, yo no sé lo que se siente estar borracho. Nunca en mi vida he estado borracho. ¿Por qué? Porque Dios me guardó de caer en adicciones, en problemas. Me dio un hogar hermoso, una esposa que es mi mejor amiga, el amor de mi vida. Y la vida tiene retos, seas o no cristianos, hay luchas. Pero es mucho más fácil vivir la vida cristiana cuando te alineas con Dios.
Cuando Dios, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces guía a tus hijos a Dios. Y lo que sí quiero que mis hijos es que, y eso les he dicho, yo no pretendo que sean pastores, que sirvan a Dios. Sí que sirvan a Dios con su ministerio. Me refiero, no pretendo que ustedes van a estar de tiempo completo en el ministerio, como Dios llamó a mamá y a mí. Pero lo que sí quiero es de que conozcan a Dios y sean felices en su vida y honren a Dios cualquiera que sea lo que Dios les llame a hacer. Y aún como pastor batallo, porque a veces mis hijos, no, que Andrea se fue para allá, no, que Carlos Miguel no viene, ay, que tenemos los estudios bíblicos y mi hija agarra al perrito. Y luego mi hijo de repente se va así de cuclillas y agarra a mi hija más chiquita y empiezan a jugarle. Hey, estamos teniendo un estudio bíblico. Batallamos como padres. Es normal que tus hijos te digan, no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas, es aburrido, es boring o lo que sea, ¿no? Pero uno les enseña y les dice, no, es importante porque vamos a escuchar las cosas de Dios. Siempre hay una enseñanza práctica para tu vida. Es ser consistentes, amén. Ahora, anticipa que habrá momentos difíciles en tu labor como madre y como padre. Por ejemplo, había un hombre de Dios, se llamaba Simeón, estaba en Jerusalén. Y cuando vio al niño Jesús se acercó y dijo, Señor, bendito seas porque ahora despides a tu siervo en paz en su vejez. Porque han visto mis ojos ahora tu salvación. Y cargó a Jesús y dice, han visto mis ojos tu salvación. Y habla de que era luz de salvación para las naciones de la tierra y gloria de tu pueblo Israel. Y le dice a María, y una espada atravesará tu alma. O sea, este hombre proféticamente Dios le reveló que este era el Mesías, que probablemente Isaías 53 dice que sería lacerado y traspasado por nuestros pecados. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías habló de la muerte de Jesús por ti y por mí, que él iría al Calvario, que sería llevado como cordero al matadero por amor a nosotros. 700 años antes de Cristo. Y Simeón le dice, una espada traspasará tu alma. Y estaba pensando que ser papás es que hay momentos difíciles. María estuvo con Jesús en el momento más difícil, en el que todos lo abandonaron, en el que Pedro negó a Jesús. Toda mamá pasará por momentos de dolor, ¿sabías? Te tengo noticias. Toda mamá pasará por momentos de dolor. Cada vez que nuestros hijos se enferman, y para colmo se enferman a las 12 de la noche, un viernes o sábado en la noche, que todas las clínicas están cerradas, y aquí en Estados Unidos que si vas a emergencia te sale un ojo de la cara y te viene el bill por miles de dólares por haber llevado al niño y que le den una pastillita de Tylenol. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen de acuerdo a enfermarse en la noche cuando está cerrado y en los fines de semana? ¿Amén? ¿Les ha pasado o solo a mí? Así pasa. Y está uno sufriendo con sus hijos. Ay, Señor, guarda lo que no puede ni respirar la niña. Y está uno preocupado por sus hijos. Y luego de repente que se pelearon con otro niño o de repente les rompen el corazón y que lo que les enseñan en la escuela, vas a sufrir con tus hijos. Amar es ser vulnerable. Si tú amas, vas a ser traspasado por el dolor. ¿Por qué? Porque sufres con la persona que amas cuando la persona que amas sufre, o sufres por la persona que amas porque te traiciona, porque no corresponde a tu amor como tú le has dado amor. Ser padres es estar expuestos al sufrimiento. ¿Amén? Así es, ¿sí o no? Sí, entonces es importante anticiparlo para que cuando lleguen estos momentos difíciles de ser padres, de sufrir por nuestros hijos, entendamos que esta es una vida imperfecta. Esta es una vida donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde uno no puede decidir por sus hijos. Tus hijos van a tomar decisiones y algunas decisiones que tus hijos van a tomar son muy tontas y se van a dar en la cabeza de golpe. Si quieres decirle, te lo dije, ¿no? Pero no puedes vivir la vida por ellos. Entonces amar es ser vulnerable y sufrir con o por la persona que amamos. Mira, hay un pasaje que me llama mucho la atención en Juan 7:5, que dice que los hermanos de Jesús, dice, porque ni aún sus hermanos creían en ¿quién? En él. Ahora, ¿era María una mujer de Dios y José también? ¿Sí o no? Sí. ¿Les guiaban cada año iban al templo en Jerusalén? Sí. Y se juntaban en la sinagoga, eran temerosos de Dios, oraban como familia. Pero ¿cómo es posible que los hermanos de Jesús, siendo que les platicó, es que hijos no entienden? Jesús
fue anunciado por un ángel que se me apareció a mí y luego a tu papá José. Ahora, la Iglesia Católica Romana va a creer que lo que estoy diciendo es una herejía. Dice, ¿cómo se atreve a decir eso? Inclusive el reformador Martín Lutero decía que María fue siempre virgen. Y es un debate entre muchos, ¿no? Que no, es que la Biblia no dice esto. Pues que la Biblia habla de los hermanos de Jesús. O sea, si María fue siempre virgen, no tengo ningún problema con eso. Qué bueno, si ese fuera el caso, no hay ningún problema. El asunto es que aunque a María haya sido siempre virgen, no dice la Biblia que ella ascendió al cielo, no dice que nunca pecó, no dice que tenemos que rezarle en ningún lugar. Ni los padres apostólicos, los primeros cristianos en escribir, decían eso. Es un desarrollo histórico de la fe de la gente, pero no está en la Biblia. Pero este pasaje me llamó la atención porque a veces creo que todos vamos a pasar por luchas así. Hablaba esta semana con un hermano en Cristo. Hace tiempo me decía que estaba muy contento que sus hijos amaban a Dios. Y dice que su hijo se salió de su casa, estuvo, no sé, algunos años fuera. Y dice que regresó ahora con ellos y estaba bien cambiado. Que tenía algunas ideologías bien locas. Y estaba llorando él por su hijo y orando, Señor, trata con su corazón. Y comenzaron a hacer estudios bíblicos. Y la primera dijo, vamos a tener un estudio bíblico. Ay, pues no tengo ganas. Ya el muchacho ya grande. Vamos a tener un estudio bíblico. Ay, pues si quieres, ¿no? Dice que le dolió en su corazón ver eso. Pues estuvo orando y lo involucraron a tener estudios bíblicos porque estaba viviendo en su casa. Ya un muchacho de 20 y tantos, no sé si casi 30. Y dice que Dios ha trabajado de una forma tan hermosa en la vida de su hijo que ahorita cada vez que tiene un estudio bíblico y terminan, dice, gracias papá, es bien interesante esto, Dios me habló. ¿Qué significa? Que a veces nuestros hijos van a ser retados en su fe. Que aunque tú seas una persona que amas a Dios y estás aquí, aunque tengas un liderazgo, yo no tengo garantía de que mis hijos van a amar a Jesús. No puedo garantizar eso. Conozco hijos de pastores que se han perdido horrible. Estaba viendo que murió Charles Stanley, un gran hombre de Dios, y decía su nieto, yo soy nieto de Charles Stanley, un gran predicador que bendijo la vida de muchos, Carlos Stanley, en Contacto. Y dice, quiero decirles, me preguntan que si mi abuelo era hipócrita o era the real deal, o él de verdad amaba a Dios. Y dice, quiero decirles que mi abuelo era the real deal. Dice, él era de verdad una persona que amaba a Dios. Dice, yo he tenido problemas con depresión, con alcoholismo y con drogas. Y tú te quedas, ay Señor, el nieto de un gran predicador, tremendo. Y dice, pero cuando estaba pasando en momentos así que yo quería quitar mi vida, me llamaron en el teléfono y era mi abuelo del otro lado y me dijo, necesitas a Cristo, pero es que yo ya conozco la iglesia, sí, pero dale una oportunidad a probar el poder de Dios en tu vida cuando lo buscas. Y su abuelo estuvo con él y eso salvó su vida. Y yo estaba diciéndole a mi esposa, oye, qué tremendo, ¿no? El nieto de Charles Stanley. Es que sí, ¿quién nos garantiza que nuestros hijos o nuestros nietos van a buscar a Dios? Hay una pareja de misioneros que amamos. Algunos de ustedes saben a quién me refiero. Que tiene 2 hijas. Perdieron a una de sus hijas que falleció y ellas andan alejadas de Dios. Y el anhelo, el corazón de sus padres era que buscaran de Dios. Entonces, aquí vemos a María, que tenía hijos que no creían en Jesús como el Mesías, porque ni aún sus hermanos creían en él. A veces va a haber rachas así, donde Satanás va a querer sacudir nuestras casas. Pero ¿sabes qué hay que hacer? Hay que estar de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mis hijos, de mis nietos. Yo no puedo meterles las cosas de Dios a la fuerza, pero lo que sí puedo hacer es orar por ellos, mostrarles amor, y compartir y abrir mi corazón y compartirles la fidelidad de Dios en mi vida. Y cuando hay pláticas que puedes orientarlos a Dios, oriéntalos. Y si viven bajo tu techo, tráelos a la iglesia, porque es una práctica familiar de buscar de Dios. Vienen, escuchan un mensaje, cantan alabanzas a Dios y después se van a la casa, ¿sí? Porque de gotera en gotera, de gotita en gotita se llena el bote. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mira este pasaje tremendo, dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Jesús hizo milagros en su ciudad natal, pero es Jesús.
este es Jesús, sí. ¿No es el hijo del carpintero al que le pedimos que nos haga trabajos de carpintería, José? ¿No es el hijo del carpintero? ¿De quién estaban hablando? De su papá ante los ojos del mundo, ¿no? Al que conocían que era el jefe de su casa, José. Dice, ¿no se llama su madre María? ¿No conocemos a su mamá, su papá, su mamá? Y luego dice, ¿y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Usted cree que está hablando ahí de primos? La palabra es adelphoi, no es la palabra que significa en griego pariente o primo, sino hermanos. Y algunos dicen, no, es que así se llamaban hermanos. A ver, una lectura de este pasaje te lleva a la conclusión que estaba hablando de primos o que estaba hablando de hermanos judíos. No, está mencionando el núcleo familiar de Jesús. Y algunos dicen, no, pero es que aquí no dice hijos de María. No, pues no tiene que decir hijos de María, porque el personaje principal de los evangelios es Jesucristo, no María. Y están hablando de Jesús. No está aquí su papá, no está aquí su mamá, no están aquí sus hermanos. No tiene que decir hijos de María. Está hablando del núcleo de la familia de Jesucristo. ¿Sí están conmigo? ¿Entienden? Y este pasaje está en muchos versículos del Nuevo Testamento, habla de los hermanos de Jesús. Ahora, notas que hay dos hermanos ahí, en verde. Uno se llama Jacobo, es lo que después se conoció como Santiago. En realidad está mal decir Santiago porque el nombre era Jacobo, pero así se le quedó a través de la Edad Media. Y Judas, pero no Judas el que traicionó a Jesús. Hay tres Judas en la Biblia. Judas Tadeo, uno de los apóstoles, Judas Iscariote, el sinvergüenza que lo entregó, y Judas, el hermano de Jesús, medio hermano, ¿verdad? Hijo de María, su madre, y hijo de José. Y algunos dicen, pero ¿cómo es posible? No, María fue siempre virgen, no puede ser posible. A ver, ¿por qué se casó con San José? ¿Por qué se casó María? ¿Para ser roommates? ¿Para solamente compartir vida y salir a tomarse de la mano, salir a caminar? Y uno vivía en un cuarto y otro en otro. No, se casaron para casarse. Los que se casan forman una familia. Y eso no es pecaminoso delante de Dios. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Ahora mira, este pasaje es clave. Dice que José no la conoció, dice literalmente en el griego no la conoció. Y es un eufemismo para decir no tuvo intimidad sexual, porque en Génesis capítulo 4 dice, conoció a Adán a su mujer Eva y dio a luz a su hijo Caín. ¿Sí? La conoció y dio a luz. Conocer es conocerla íntimamente. Es un eufemismo para hablar de intimidad sexual. Pero la Nueva Biblia de las Américas da a entender lo que significa conoció, y hay una nota al pie de la página, dice, y la conservó virgen. O sea, no tuvo relaciones sexuales con su mujer o su esposa María, pero fíjate lo que dice, hasta que dio a luz a un hijo. Y algunos manuscritos antiguos dicen a su hijo primogénito, el primero de varios. Y le puso por nombre Jesús. Entonces, si yo te digo, yo nunca había probado el mole de Oaxaca hasta que viajé a Oaxaca cuando tenía 14 años de edad, y riquísimo, ¿no? Y las nieves de tuna y leche quemada, ¿se acuerdan? Riquísimo, para los que no conocen, en Oaxaca. Las tlayudas y... Bueno, pero digo, yo no conocía la comida oaxaqueña hasta que fui a Oaxaca cuando tenía 14 años de edad, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Conozco o no la comida oaxaqueña ahora? ¿Antes de ir a Oaxaca la conocía? No, pero hasta que fui a Oaxaca significa que ya fui, ¿no? Entonces, la conservó virgen o no la conoció íntimamente hasta que dio a luz un hijo. ¿Qué significa? Que cuando dio a luz a Jesús, José sí conoció, sí tuvo intimidad con su esposa porque eran esposos. Y por eso la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Dice Gálatas 1:19, no vi a ningún otro de los apóstoles, dice Pablo, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí lo ve. ¿Quién era uno de sus hermanos? Jacobo. Este Jacobo fue líder de la iglesia en Jerusalén. Y tenemos al historiador Flavio Josefo, otro historiador, que menciona de que este Jacobo era hermano de Jesús, el que se creía era el Mesías. Estos hasta historiadores seculares hablan de esto. Ahora, ¿qué dice Juan 7:5? Que ni aún sus hermanos creían ¿en quién? En Jesús. Pero Jesús fue lacerado, crucificado en una cruz
por tus pecados y los míos. Y hubo un momento maravilloso de Dios irrumpiendo en el mundo, que fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la promesa del cristiano. Por eso amamos a Dios, porque no solamente nos dio la vida, nos rescató de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados y que quita el pecado del mundo. Y Él es nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Y Él es la resurrección y la vida. Y Él asegura que si le tenemos a Él en el corazón y nos hemos arrepentido y le seguimos, algún día estaremos con Cristo. Y cuando resucitó Jesús, ¿sabes qué? Sus hermanos incrédulos creyeron. Porque nadie puede negar la resurrección de Cristo que vieron. Le vieron crucificado. Pablo, el perseguidor de la iglesia, que creía que Cristo era una mentira, cuando tuvo un encuentro con Jesús, creyó y escribió 13 cartas del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo. Y Jacobo y Judas, hijos de José y María, o sea, la Biblia no nos narra esto, pero quizá hubo un momento donde María dice: ¿por qué no creen si tu papá y yo les hemos dicho? Ve los milagros que está haciendo. De alguna manera sus hermanos no tenían la fe que los padres tenían. Y eso puede pasar en tu hogar y en mi hogar. Por eso tenemos que estar orando por nuestros hijos. Ahora, qué lindo, porque tenemos en la Biblia 2 cartas que muchos eruditos bíblicos piensan que son los hijos de José y María. Y comienza diciendo Santiago, que esta es una desviación medieval. El nombre en realidad es Jacobo. Jacobo. ¿Cómo se presenta Jacobo, el que no creía en Jesús en un tiempo? Siervo de Dios. ¿Y qué decía María cuando se le anunció el ángel? ¿Qué dice? La sierva del Señor. Ella estaba dispuesta, se consideraba una sierva. Hágase conforme con tu sierva, conforme tú has dicho. Y vemos Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El que no creía en su hermano le termina llamando Señor, Señor a su hermano. Y en Judas 1, y fue un tremendo líder, le decían rodillas de camello porque era un hombre de oración. Y era el líder de la iglesia en Jerusalén, tremendamente usado por Dios. Y Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano ¿de quién? De Jacobo. Ahí están. Probablemente las oraciones de María, las oraciones de una madre por sus hijos, y el poder de Jesucristo y la resurrección que les trajo a la fe. Hermana, a lo mejor Dios te da un mensaje hoy para que sepas que Dios puede rescatar a tu familia. No importa si tus hijos están apáticos, fríos, alejados de Dios. Clama a Dios por tus hijos. Igual si tú eres un papá, Dios te está hablando. Clama por tus hijos, sé un ejemplo, háblales de Dios. Y ahí los vemos todos en la resurrección, que con los hermanos de Jesús y su madre María perseveraban con la iglesia en la oración. Y el último punto es que los guíes y que entregues a Dios a tus hijos porque son prestados. Descansa en saber que no somos dueños de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no somos dueños de nuestros hijos? A veces nos creemos dueños, ¿verdad? Y yo sí tiendo a corregir a veces mucho. Pues si comen con la boca abierta, que no lo hacen porque ya los corregí en el pasado, no coma con la boca abierta, ¿sí? Ya te lavaste las manos antes de comer. Y a veces son muchos mandatos y uno tiene que tener cuidado, porque también es amarlos y disfrutar el tiempo con ellos. Pero debemos descansar en saber que al final de cuentas nuestros hijos pueden tomar decisiones dolorosas, alejados de la verdad de Dios. Pero asegúrate, es que se va la vida como agua entre las manos. Ahora que están viviendo contigo aún, ora por ellos, alcánzalos, muestra un ejemplo, tengan estudios bíblicos familiares, porque después ya va a ser muy tarde. Así crecen. Acabo de ver una foto de hace 4 años en mi graduación, que Dios me permitió terminar el doctorado, y fue el 10 de mayo del año 2019, y estoy en la foto, me salió en Facebook, estoy con mis 2 hijos abrazados. Y veo la cara de mi niña, así chiquita, yo estoy hasta así, creo que estoy así con ella. Y ahorita la veo y está grande, parece una señorita. Ya, o sea, yo digo, ¿cómo es posible? 4 años y era una niña. Y ahora 4 años y es una joven.
así se nos va el tiempo, ¿no? Y cada vez nos hacen menos caso o nos van a hacer menos caso. Y llega un punto que se van a despegar y formar su vida. ¿Están conmigo? Eso pasa. Entonces ahora hay que buscar guiarlos mientras tenemos oportunidad y después entrégaselos a Dios. Y eso hizo María. María sabía que su hijo era prestado y que Dios tenía una voluntad para la vida de su hijo. Ahora, quiero terminar con una reflexión sobre Jesús como hijo. La Biblia nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Usted cree que Cristo honró a su madre? Cristo honró a su mamá terrenalmente. Jesús fue considerado con María en las bodas de Caná de Galilea, que le dijo: se acabó el vino, puedes multiplicarlo. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero Cristo obró esta conversión del agua en vino para una boda. Y en la cruz Jesús le dijo a Juan, el discípulo más cercano a Jesús, su mejor amigo, la persona más cercana a Cristo entre Pedro, Jacobo y Juan, y le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. Antes de morir le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y la Iglesia Católica Romana dice: ahí nos la dejó a todos como madre. En Juan 19, 26 al 27, Cristo nos dejó a María como nuestra madre. ¿Y por qué el resto del Nuevo Testamento no dice nada de eso? Ningún pasaje dice: y María es su madre, o clamen a María porque ella intercede por ustedes. Ningún pasaje, en ningún lado. Este es un escrito histórico donde Jesús está encargando la vida de su madre, como siendo el primogénito él. Y dice: pero si tenía otros hijos, ¿por qué se la dejó a Juan? Bueno, la Biblia dice que Juan y Jacobo eran hermanos, hijos del trueno, Boanerges, y eran hijos de Zebedeo, que era un hombre probablemente importante en la comunidad, que tenía barcas de pesca, una empresa de pesca. Entonces Jesús estaba viendo por el bienestar, sabiendo que Jacobo y Juan eran muy cercanos a Jesús, y que vieran por ella en sus necesidades económicas, porque probablemente a esas alturas José ya había fallecido. Y solamente como alguien que está cercano a ti dice: te encargo mucho, ¿no? No ha tenido alguien así: te encargo mucho a mis hijos, te encargo mucho a mi hijo. Yo he experimentado eso, porque no porque tú vas a ser el papá, sino porque eres cercano a esa persona y quieren que estén al pendiente de sus hijos. Y eso pasó. Jesús nunca antepuso los deseos de su mamá a la voluntad de Dios. Hay quienes hacen eso, hasta de adultos en su matrimonio. Es que mi mamá quiere que bauticemos a los bebés y la Biblia no lo dice. Mi esposo no quiere o mi esposa no quiere, pero mi mamá sí quiere. Ten convicciones bíblicas. Aunque le rompas el corazón a tu mamá, rómpeselo con amor. No porque quieres llevarle la contraria, sino porque tienes convicciones en Dios. En Juan 2, 3 al 4 dice: la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Es interesante que en la Biblia Jesús nunca le llama a María madre. Nunca le llama a María madre. Le dice mujer. Y esta expresión hebrea: ¿qué tienes que ver conmigo? Que le está diciendo: no ha llegado mi hora. Eso no te compete a ti, mamá. No te compete, mujer, eso. Porque Jesús sabía que él era Dios encarnado que venía a cumplir una misión. María Theotokos, portadora de Dios, no madre de Dios, portadora de Dios. El concilio de Éfeso en el año 431 le llamó a María Theotokos, que significa la que dio a luz o que tenía en su vientre a Dios. Pero no era una exaltación de María, sino era un concilio que estaba hablando de la naturaleza de Jesús, que el bebé que estaba en el vientre de María era Dios mismo naciendo como hombre en este mundo. Y por eso María era Theotokos, la portadora de Dios. Pero no porque ella es la madre de Dios, porque Dios no tiene una mamá. Dios es eterno. Dios creó a María. María fue un instrumento en las manos de Dios para que naciera el Mesías. Y por eso Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo contigo? ¿Qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, en Lucas 11, 27 al 28 dice: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: bendita la mujer que te dio a luz, bendita, bienaventurada, dichosa. Eso significa
la mujer que te dio a luz y te amamantó. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos de los que te alimentaste, dice el griego. Ahora, era una gran oportunidad para nuestro Señor Jesucristo decirnos: sí, mi madre es bendita, ¿no? Bendita María, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Es bendita María entre todas las mujeres? Claro que sí, porque entre todas las mujeres de la tierra, ella recibió la bendición de ser la madre del Mesías. Cuando dice María, llena eres de gracia, no significa que la gracia se encuentre en María para poder llegar a Dios, sino que la gracia es un regalo inmerecido que Dios vierte sobre las personas. Y cuando le dice llena eres de gracia, le está diciendo: la gracia de Dios fue sobre ti porque Dios te ha dado el favor inmerecido de ser escogida para ser la madre del Mesías. Eso es todo. Nunca dice que ella es la dadora de la gracia, que ella es la dadora de las bendiciones, que ella es la reina del cielo. Eso no es bíblico en ningún lugar de la Biblia. Cuando le dice dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó, era una gran oportunidad para Cristo de afirmar lo que el catolicismo afirma y decir: sí, mi madre es bendita. Pero no dijo eso Jesús. Jesús contestó: antes benditos, bienaventurados o dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso es palabra de Dios. Ahora, otro pasaje más. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, dijo Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienes a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué carácter vemos de Jesús en el Nuevo Testamento? Vemos que Él honró a su madre, la consideró en las bodas de Caná. Vemos que la encargó a Juan a la hora de su muerte como un buen hijo. ¿Honraba a Jesús a María? Sí, pero no la honraba al grado de decir: oh, mi madre es bendita por sobre todos, te busca tu madre. Ah, ok, lo siento, no los voy a sanar, ya no les voy a enseñar porque mi mamá está afuera. Y se fue corriendo Jesús con su mamá. No hizo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús como hijo? Honrar significa valorar y ser considerados con nuestros padres, sobre todo si están ancianos. Valóralos, ámalos, hónralos, ve por sus necesidades, sé considerado. Pero honrar no significa ser codependientes como adultos, que a los 40 años no voy porque mi mamá no me da permiso, ¿no? A los 40 años de edad. ¿Y por qué no vamos? Lo siento, mi amor, mi mamá no quiere. Honrar no significa ser codependientes como adulto. Honrar no significa permitir que tus padres afecten negativamente tu matrimonio, ni tu relación con Dios o los propósitos de Dios para tu vida. Dice la Biblia que llegará el tiempo en que estarán divididos en una familia 2 contra 3, y los padres contra sus hijos, los hijos contra sus padres, la nuera contra la suegra. Eso ya pasa siempre, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que eso pasará y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús como hijo? ¿Honraba a sus padres? Sí. Pero antes que lo que sus padres querían, estaba la voluntad ¿de quién? De Dios. Cuida eso. No honres tanto a tu jefecita que mandas a volar a tu esposa. ¿Sí? No, es que mi mamá no quiere. Sí, considera a tu mamá, porque también hay nueras que son tremendas. Sí, que de verdad, que no les gustaría que ellas las trataran así. Pero también hay suegras que son tremendas. No debe haber ni malas nueras ni malas suegras. Tenemos que comportarnos como personas maduras que amamos a Dios y amamos a nuestra familia. Amén. Entonces Jesús honraba a sus padres, pero primero que nada honraba ¿a quién? Al Padre Celestial, honraba a Dios. Ese es el resumen. Si quieres ser una buena mamá, un buen papá, ama a Dios y busca su voluntad. Lleva a tus hijos a Dios. Anticipa que a veces nuestro corazón va a ser traspasado por el dolor de nuestros hijos o por nuestros hijos, que habrá momentos difíciles, que no hay garantía que nuestros hijos perseveran en la fe,
que tenemos que luchar por eso, amarles, ser un ejemplo, quererles, guiarles, y que una vez que los guiamos tenemos que entregarlos a Dios porque son prestados. Se van a ir algún día, son prestados. Descansa en saber que no somos dueños de nuestros hijos. Espero que Dios habló a nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos por este mensaje? Amén. Espero que Dios ha hablado a nuestro corazón, a nuestras vidas. Vamos a orar en nuestro lugar, allí donde estamos. Si Dios habló a tu corazón, dile al Señor que te ayude. Si quieres mejorar en algún área de tu vida y Dios te habló, ponte a cuentas. Dile: Señor, quiero interceder por mis hijos. Padre, que ellos te conozcan algún día, que te amen. Ayúdanos a ser un ejemplo. Danos la manera de llegar a su corazón con sinceridad, Señor. Y danos la paz para saber que no, Señor, lo que no depende de nosotros, ayúdanos a esperar en ti. Dios, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de María en la Escritura, donde vemos una mujer entregada a Dios, que oraba por, Señor, una mujer de oración, una sierva humilde a Dios, que nos deja un ejemplo a seguir. Habla nuestra vida, nuestro corazón, toca nuestra vida para buscarte, Señor. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, dile: Señor, gracias por hablar a mi vida hoy. Tú hablaste a mi corazón hoy. Levanta tu mano en tu lugar si Dios habló a tu corazón. Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Cuántos padres hay aquí que quieren interceder por sus hijos, que sus hijos conozcan del Señor? Amén. Eso queremos cada uno de nosotros. Padre, tú conoces nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, porque fallamos como papás, fallamos como seres humanos, fallamos como cristianos. Pero te damos gracias porque creemos en un Dios que nunca falla, en un Dios que es todopoderoso y fiel, y que el que comenzó la buena obra en nuestro hogar lo terminará hasta el día que Cristo vuelva. Alcanza a nuestros hijos, Señor. Gracias por este mensaje. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.